Introducción. El mapa de Oriente Medio moderno está íntimamente relacionado con dos fechas cruciales del siglo XX. 1918, cuando la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial dejó la región en manos de franceses y británicos, que la parcelaron a su antojo, y 1948, año del nacimiento del Estado de Israel, que rectificó el dibujo medio oriental trazado con el tiralíneas colonial europeo. Ha habido otras fechas que no pueden considerarse menores. En 1956, la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser provocó una intervención militar tripartita contra Egipto que fue el canto del cisne de los colonialismos británico y francés, entonces relevados en la zona por Estados Unidos. Esta fecha representó uno de los momentos culminantes del nacionalismo árabe. En 1967, una guerra relámpago de 6 días permitió a Israel tensar sus músculos y al mismo tiempo asestó un golpe mortal al panarabismo. Esta derrota, sin embargo, no modificó el orden social árabe, entre otras cosas porque la existencia de la Unión Soviética y la multiplicación del precio del petróleo en los años siguientes actuaron de colchón amortiguador. En 1979, la revolución del Ayatollah Khomeini derribó con una mano uno de los pilares de Estados Unidos en el Golfo y con la otra desató las fuerzas del islamismo. La ideología aspirante a suceder al nacionalismo y al socialismo como remedio a los males de la región. Los humos de la revolución teocrática, no obstante, fueron rebajados por una guerra de 8 años contra Irak, y en 1991, después de la invasión de Kuwait por Irak en agosto de 1990, una coalición internacional encabezada por Estados Unidos y con el concurso de la mayoría de los regímenes árabes puso el petróleo en su sitio, dejó el mapa como estaba y abrió una línea divisoria entre los regímenes árabes pro-occidentales y el fundamentalismo radical. Ninguno de estos acontecimientos, sin embargo, ha tenido las consecuencias para Oriente Medio que siguen teniendo 1918 y 1948. La región del Golfo Pérsico, que los árabes llaman Arábigo, y los que pretenden ser equidistantes prefieren denominarlo Golfo a secas, vuelve a ser escenario de intensas maniobras diplomáticas y militares, como ocurrió hace 12 años tras la invasión de Kuwait por tropas iraquíes. En 1991, las razones del conflicto fueron una mezcla de violación del derecho internacional y petróleo. Ahora, después de los atentados del 11 de septiembre y de la guerra de Afganistán, el régimen de Saddam Hussein es el primero de la lista de un eje del mal con el que la administración Bush ha clasificado a los países que, en su opinión, representan un desafío a la seguridad internacional, sea por patrocinar el terrorismo, sea por fabricar y almacenar armas de destrucción masiva. Nada ha permitido establecer una clara relación, al menos hasta el momento, entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, la red terrorista a quien se responsabiliza del 11 de septiembre, ni los arsenales de destrucción masiva iraquíes que Washington dice que existen y Bagdad niega tener. Parecen contener materiales que no tuvieran antes de los atentados en Nueva York y Washington. ¿Por qué entonces la administración Bush quiere convertir a Irak en la segunda fase de la guerra global contra el terrorismo? Los argumentos barajados son múltiples. Si se observan los ciclos del intervencionismo estadounidense en Oriente Medio, se constata que desde los años 50 del siglo pasado, cada inquilino de la Casa Blanca ha tenido un líder musulmán o árabe como obsesión, empezando por Nasser y siguiendo con el coronel Gaddafi, el Ayatollah Khomeini y ahora con Saddam Hussein y Bin Laden. Pero esto, con decir mucho, no explica el porqué de la fijación que George W. Bush parece tener con Saddam Hussein. Saddam Hussein es un caso único entre todos los dictadores de los últimos 100 años, pero su singularidad no procede de sus crímenes, que son abundantes. Lo que le hace distinto es el hecho de que haya tenido la osadía de desafiar a Estados Unidos, primero, y a la sociedad internacional, después, sin que haya perdido su sillón presidencial. Durante 12 años, después de ser derrotado en la Guerra del Golfo, cuando se enfrentó a una coalición internacional integrada por 34 países y dirigida por Estados Unidos, el dictador de Bagdad ha seguido siendo presidente. Pero ¿por qué después de la guerra de Afganistán puede llegarle el turno a Irak? Para la administración Bush, la razón es que el régimen iraquí posee armamento químico y biológico y algún día puede llegar a tener armas nucleares que podría utilizar o entregar a grupos terroristas. Los motivos son de peso, pero ¿por qué Irak es el único país en ser señalado de los 18 que poseen armamento de destrucción masiva, incluida Corea del Norte, que dice haber reanudado su programa nuclear? Los 37.000 soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur están a un tiro de misil cargado con armas químicas o biológicas. ¿Por qué entonces Bush es diplomático con el régimen comunista
Comunista de Corea del Norte y no con el baasista de Irak. Los Bush, padre e hijo, se parecen en muchos aspectos, pero hay uno en el que son calcados. Han ganado 2 guerras en Kuwait y Afganistán, respectivamente, pero no han terminado el trabajo. Saddam Hussein sigue mandando en Bagdad. Osama Bin Laden, el primer objetivo de la respuesta militar estadounidense al 11 de septiembre, continúa vivo y en paradero desconocido. Todo responde pues a que Saddam Hussein, que es un objetivo fijo en Irak, es más fácil de atrapar que el escurridizo Bin Laden. Esta sería una explicación demasiado doméstica para convertirse en doctrina. Fuentes oficiales estadounidenses han asegurado tener pruebas de que Saddam Hussein preparó un complot para matar a Bush padre cuando éste visitó Kuwait en 1993, 2 años después de haber salido victorioso del Golfo. Pero aunque resulte fácil comprender los sentimientos personales de Bush hijo, sería excesivo explicar el conflicto en clave de venganza personal. Los ideólogos neoconservadores que dirigen la política exterior estadounidense recuerdan continuamente al senador Romano Catón, que terminaba cada una de sus intervenciones con un Cartago debe ser destruido. ¿Pretende George W. Bush, como aventuró el Senado demócrata John Kerry, desviar la atención de los problemas internos y de esta manera ganar de forma arrolladora las elecciones presidenciales del año 2004? Es una explicación demasiado explotada por los guionistas de Hollywood. Responde todo, por el contrario, como ha reiterado Tariq Aziz, viceprimer ministro del régimen iraquí, a la determinación de librar una guerra para Ariel Sharon, primer ministro de Israel, y por el petróleo de la región del Golfo. Timothy Garton Ash, profesor de St. Anthony College de la Universidad de Oxford, ha escrito: nadie en la administración Bush quiere decirlo públicamente, pero hay una clara lógica que conduce desde la democratización de Irak hasta la de Arabia Saudí. Si queremos librarnos de los mosquitos y las mitas, hay que secar el pantano. Así pues, la gente habla aquí, en Washington, no públicamente aún, pero sí en los pasillos y antesalas del poder, de un proyecto wilsoniano para remodelar todo Oriente Próximo, un plan solo comparable en ambición a los de Europa en 1919 y 1949. Dicho así, no parece aventurado afirmar que una eventual guerra contra el régimen de Saddam Hussein es contemplada por Washington, según esta clara lógica, como un conflicto emblemático. La guerra de 1898, por la que Cuba dejó ser colonia española y Estados Unidos se anexionó Filipinas, Puerto Rico, Guam y las Islas Hawái, también fue un conflicto emblemático para la historia de Estados Unidos. Lo significativo de los acontecimientos de 1898 es que marcaron un punto de inflexión en la política exterior estadounidense, por cuanto las anexiones territoriales consumadas entonces representaron la primera extensión de la soberanía estadounidense más allá de los límites continentales de Norteamérica y anunciaron el nacimiento de una gran potencia. ¿A qué obedeció hace 100 años la conducta de Washington? ¿Al idealismo propio de un actor moral en las relaciones internacionales, como parecen indicar los relatos que en la época hicieron referencia a la indignación de la opinión pública estadounidense ante los horrores de la guerra hispano-cubana? Hubo algo de esto. La seguridad nacional estadounidense no estaba amenazada y en la guerra hispano-cubana se perpetraron atrocidades, pero no es menos seguro que había intereses estadounidenses en juego. Los acontecimientos de 1898 también fueron emblemáticos porque provocaron un debate entre expansionistas, imperialistas y no expansionistas, según la terminología utilizada por George F. Kennan, el realista que posiblemente ha sido el más grande diplomático estadounidense del siglo XX. Los expansionistas utilizaron diversos argumentos. Para unos, el derecho a la anexión de las colonias españolas estaba implícito en el destino manifiesto de Estados Unidos y para otros se trataba de defender el territorio continental estadounidense. Tampoco faltaron quienes esgrimieron el deber como nación ilustrada de regenerar a los habitantes de los territorios anexionados. Los adversarios del expansionismo argumentaron su posición en términos de cárcel legal. Conquistar un territorio extranjero y gobernarlo sin el consentimiento de su población sería contrario a la Constitución y a la Declaración de Independencia, dijo George Oar, senador republicano por Massachusetts, en su respuesta al senador Platt sobre la rebelión protagonizada en Filipinas por los seguidores de Aguinaldo. El desenlace es conocido. La administración del presidente William McKinley fue a la guerra, como propugnaban, entre otros, el futuro presidente Theodore Roosevelt, un consumador realista que en el conflicto de Cuba se ganó los honores de héroe. Y Estados Unidos se hizo mayor en política exterior. Holanda fue hegemónica de 1580 a 1688, cuando tuvo como principal competidor a Gran Bretaña, que tomó el relevo de 1688 a 1914 con la rivalidad de Francia y Alemania. Y los acontecimientos de 1898 anunciaron el despertar de una superpotencia que después de 1914
1945 copresidió un mundo bipolar. Más tarde, en 1991, cuando la Unión Soviética agonizaba, la Guerra del Golfo despejó el camino hacia la hegemonía estadounidense. Entonces, Brent Scowcroft, consejero de Seguridad Nacional, presentó al presidente George Bush el contencioso con Irak como una espléndida pequeña guerra, expresión utilizada 100 años antes por John Hay, secretario de Estado del presidente McKinley, para definir el conflicto con España. Y ahora, sin la Unión Soviética y con el 11 de septiembre como nuevo motor, Estados Unidos no solo no tiene rival en el mundo, sino que es la hiperpotencia. William Taft, analista estadounidense, lo ha explicado así. Antes del 11 de septiembre, Estados Unidos ya estaba cerca de una universalidad de influencia e incluso de dominación de la sociedad internacional que ningún imperio anterior poseyó jamás, pero carecía de voluntad política para imponerse. El 11 de septiembre proporcionó esta voluntad. En enero de 2001, George W. Bush entró en la Casa Blanca entre el temor de sus aliados a que sustituyera el internacionalismo de la administración Clinton por un nuevo tipo de aislacionismo. No ha sido este el caso. En Estados Unidos sigue habiendo considerables fuerzas aislacionistas. Casi un 20% de los congresistas se ufanan de no haber puesto un pie en el extranjero, pero el internacionalismo, que ha sido la clave de la grandeza de Estados Unidos, es la fuerza dominante. La cuestión es saber qué internacionalismo es el dominante, el idealista, el realista o el unilateralista. Desde el 11 de septiembre, Bush se ha referido frecuentemente a los aliados de Estados Unidos con países amantes de la libertad, expresión con la que ha pretendido proporcionar un contexto moral a otra posible guerra contra el régimen de Saddam Hussein. El presidente republicano, sin duda, prefiere ver a Estados Unidos como un actor moral de las relaciones internacionales, es decir, como un Estado que no se mueve en función de sus intereses nacionales, sino por principios. Esta fue la visión idealista del presidente demócrata Woodrow Wilson, que quiso cambiar el mapa y la escena internacional después de la Primera Guerra Mundial. La visión realista no contempla a Estados Unidos como un campeón ético en un mundo de egoístas, ni como un país con una avaricia superior a la media, sino como un país que garantiza o aumenta su poder. Y la unilateralista, aunque dice poner los intereses nacionales por encima de todo, tiene también un enfoque con aspectos poco realistas, por cuanto, al basarse en la seguridad del predominio estadounidense, prefiere ignorar las virtudes del clásico equilibrio de poderes en la escena internacional abogado por los realistas. No deja de ser chocante, pero la administración Bush, que accedió al poder rechazado por idealista o wilsoniano al propósito del presidente demócrata Bill Clinton de construir naciones, nation building, querría tener como última razón para librar una guerra la reconstrucción de un nuevo Oriente Medio. Un proyecto ambicioso que, como sucedió en 1918 y 1948, modificaría el mapa político de la región desde el río Jordán hasta la frontera con Irán. Hay diversas razones que explicarían este aparente cambio de opinión. En primer lugar, la división en el seno del gobierno estadounidense sobre la posibilidad, apuntada en un principio por los civiles del Pentágono, de una guerra rápida y en solitario contra Irak, es decir, de otra pequeña guerra. Y después, la presión de franceses, rusos, británicos y chinos para que Bush trasladara la cuestión a la ONU, el único organismo con capacidad para declarar si una guerra es legal o no. La cuestión, sin embargo, sigue siendo si el conflicto se resolverá pacíficamente o no, según lo determinado por el Consejo de Seguridad de la ONU, como han insistido Francia, Alemania, Rusia y China, entre otros, o si Estados Unidos actuará en solitario o poco acompañado. De la manera en que se resuelva la crisis dependerá el rumbo de las relaciones internacionales del inmediato futuro, incluido el papel de la ONU y de la OTAN. Si el objetivo estadounidense de una guerra en Irak fuera la extensión de la democracia por Oriente Medio, la eliminación de Saddam Hussein y de Osama Bin Laden sería, por tanto, solo el principio. Se trataría de manera ambiciosa, según sus portavoces, de sacudir el mapa político de la región, de derribar las autocracias y de hacer avanzar la democracia liberal en un desierto hasta ahora más proclive a las tiranías que a la división de poderes. Una guerra, pues, emblemática que podría modificar el escenario internacional de manera profunda. Oriente Medio ha sido la gran excepción en la política exterior de Estados Unidos, que normalmente se ha declarado activa en la promoción de las reformas económicas y políticas. Washington identifica la democracia con el bien y la dictadura con el mal. Pero entre los países árabes, los aliados de Estados Unidos, en nombre de la estabilidad y del acceso al petróleo, se han contado hasta ahora por regímenes autocráticos y poco respetuosos de los derechos humanos y de las libertades políticas. Desde que el presidente Harry S. Truman
decidiera reconocer al Estado de Israel en 1948, la política exterior estadounidense hacia Oriente Medio ha sido un continuo debate con resultados desiguales entre pragmáticos e ideológicos. Israel fue asistido en su nacimiento por la ideología de los liberales demócratas, mientras en la sala de espera los arabistas del Departamento de Estado mostraban su preocupación por el petróleo árabe. Este debate, en buena medida, explica el pragmatismo con el que las diferentes administraciones, deseosas de tener las dos cosas, la seguridad de Israel y el acceso al petróleo, han pasado de puntillas históricamente sobre el mapa nada democrático de Oriente Medio. El debate continúa ahora prácticamente en los mismos términos. Buena prueba de ello son las iniciativas del secretario de Estado Colin Powell. Contrario a un ataque en solitario de Estados Unidos contra Irak, frente al neoconservadurismo agresivo de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, y su segundo, Paul Wolfowitz. En la crisis con Irak, los ideólogos neoconservadores que tienen influencia en el Pentágono y la Casa Blanca coinciden con los realistas del Departamento de Estado en que uno de los objetivos del eventual derrocamiento de Saddam Hussein deben ser la democratización del mapa político árabe, pero difieren en cuanto a los métodos a seguir. Los neoconservadores no excluyen la acción unilateral. El Departamento de Estado prefiere el multilateralismo. Los primeros contemplarían el recurso de la fuerza, incluso después de Irak, para cambiar el orden de cosas vigentes. Los segundos, por pragmatismo, siguen sin hacer ascos al apoyo a los regímenes tradicionalmente aliados que deberían evolucionar democráticamente. En Estados Unidos, el futuro de Oriente Medio está propiciando la creación de una amplia y heterogénea coalición. Por una parte, los halcones del Pentágono, partidarios de la acción unilateral, y por otra, los abogados de la construcción de naciones, es decir, un híbrido entre el realismo del presidente Theodore Roosevelt, el héroe americano de Henry Kissinger, y el idealismo de Woodrow Wilson. A principios de diciembre de 2002, en una conferencia organizada en Praga por el Instituto Aspen de Berlín, Madeleine Albright, secretaria de Estado del demócrata Bill Clinton, afirmó que la pieza más importante del trabajo aún inacabado es Oriente Medio. Pongámonos en un hipotético día después de la caída de Saddam Hussein. La democracia, auspiciada por un régimen de ocupación militar estadounidense, aún tardaría en llegar, pero la nueva situación ya proporcionaría una serie de ventajas estratégicas a Estados Unidos. En primer lugar, la balanza regional se habría desnivelado a favor de Washington y de sus aliados en la región, Israel y Turquía. Irán, Arabia Saudí y Siria quedarían separados por territorios bajo control de fuerzas estadounidenses o proestadounidenses. En segundo lugar, Washington podría justificar su presencia militar en la zona a largo plazo. Y en tercer lugar, el control directo del petróleo iraquí relativizaría la importancia de los yacimientos de Arabia Saudí, un histórico aliado venido a menos a causa de sus relaciones con el fundamentalismo islámico radical. Irak es también un caso emblemático. Para comprender la historia de Irak es necesario entender primero cómo sus piezas fueron unidas. Irak fue inventado por el colonialismo británico, que con 3 provincias del Imperio Otomano, Mosul, mayoritariamente kurdo, Bagdad, predominantemente suní, y la región de Basora en el sur, tierra de chiíes, la confesión del vecino Irán, creó una monarquía títere que se desmoronó en 1958. Los británicos controlaron Irak, donde las obras de Víctor Hugo fueron prohibidas por subversivas a través de personas interpuestas, lo que demostró su legendaria capacidad para gobernar a muchos con unos pocos. Pero al final interpretaron las señales iraquíes de manera tan errónea como los estadounidenses hicieron en Irán una generación más tarde, cuando el Ayatollah Khomeini barrió con el Corán a la dinastía prooccidental de los Pahlaví. En la década de 1950 los ingresos por el petróleo habían aumentado exponencialmente, pero el 85% de los iraquíes eran analfabetos. La monarquía cayó a causa del aislamiento de Irak. Entonces el héroe árabe era el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que acababa de transformar su derrota militar en el conflicto del Canal de Suez en un triunfo político. En 1958, 2 estados situados en el corazón de la política árabe, Egipto y Siria, ya habían emprendido el camino de una revolución nacionalista dirigida por militares. Irak se unió ese año a la lista, aunque la revuelta instaló en el poder a una figura enigmática, el general Abdel Karim Qasem, mitad nacionalista y mitad reformista, que sería derribado por el primero de los 2 golpes que allanaron el camino a Saddam Hussein, presidente de Irak desde 1979. Qasem no era nacerista, pero él
y sus verdugos del Baas, el partido que gobierna Irak desde 1968, compartieron la idea que ha sido un factor ideológico crucial para todos los regímenes desde la creación del Estado, la responsabilidad del colonialismo en los males del mundo árabe. De ese nacionalismo se deriva el malestar de Irak en el mapa de la región y su negativa a aceptar las fronteras que le separan de sus vecinos. Dado que esos límites fueron trazados por las potencias europeas al término de la Primera Guerra Mundial, el revisionismo iraquí encarna el deseo de cambiar el mapa de Oriente Medio. La invasión iraquí en Kuwait en 1990, perpetrada en medio de grandes trompeteos panarabistas, puso en entredicho, como los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, las ideas adquiridas sobre el orden político de la zona, que a su vez se hallaban en urgente revisión como consecuencia del final de la Guerra Fría. La invasión de Kuwait, como la guerra de Afganistán contra Al-Qaeda y el régimen de los talibanes que le dio cobijo, no produjo la ola de solidaridad árabe con la que contaba Saddam Hussein. Tampoco Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, ha logrado su propósito. Pero la retórica sobre la unidad árabe, sus referencias al glorioso pasado común, su frontal oposición al Estado de Israel y sus afirmaciones de que iban a devolver las riquezas petrolíferas a sus legítimos dueños, así como la liquidación de pasados ultrajes de la historia, han tenido eco entre las masas de desheredados. Saddam Hussein, líder de un panarabismo que se quería laico, y Osama Bin Laden, patrocinador de un panarabismo integrista, no son lo mismo. En todo caso, son las dos caras de una misma moneda. La ironía es que tanto la agresión iraquí contra Kuwait como los atentados del 11 de septiembre, si debían ser entendidos como acciones destinadas a resucitar el cadáver panarabista, pueden acabar propiciando que Estados Unidos pretenda rediseñar el mapa político de Oriente Medio a su medida de hiperpotencia, lo que a su vez también afectaría a las relaciones internacionales del inmediato futuro. La transformación de Oriente Medio por la administración Bush pretende ser el mayor cambio político en la región desde el célebre acuerdo Sykes-Picot, por el que británicos y franceses se repartieron en 1916 la parte asiática del Imperio Otomano. Ahora solo hace falta que la realidad medio oriental se deje.